quiere hablar el día de hoy. Vamos a continuar con esta serie que estamos viendo en la primera carta de San Juan, o el libro de San Juan, primera epístola o primera carta a San Juan. Y vamos a empezar el capítulo 2, así que quiero que vayan ahí abriendo sus Biblias, por favor, ahí en primera carta de Juan, capítulo 2. Veremos solamente el día de hoy 6 versículos, la primera parte de 6 versículos, pero en el cual estaremos recordando un poquito de lo que Dios nos ha estado hablando en las primeras 2 semanas. ¿Se acuerdan? Es una carta que está escrita hacia las iglesias de Asia. Y lo que está haciendo Juan es estar hablando de la experiencia que él ha tenido con Jesús. Recuerden que algunos decían que o dudaban que si esto realmente había pasado. Algunos podían pensar o estaban diciendo que era una fábula, un cuento. Y Juan dice, no, lo que nosotros hemos visto, lo que oímos, lo que palpamos, tocante al verbo, y empieza a hablar todo lo que es su experiencia con Jesús. Incluso la semana pasada pudimos recordar o ver que si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, la Biblia me dice que somos mentirosos. Porque no podemos decir que andamos en Cristo y nuestra conducta y nuestro comportamiento no es adecuado. ¿Por qué? Porque Dios es luz y quiere que nosotros andemos en la misma luz que Él es. Tanto así que nos ha llevado a entender, y con eso terminamos la semana pasada, que si confesábamos nuestros pecados, era Él fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces aquí me habla la importancia de estar bien delante de Dios. Y empezando el capítulo 2, desde el versículo 1 al 6 que vamos a ver el día de hoy, hace ese énfasis que podamos vivir de una manera diferente, ¿sí? Yo le he titulado a esta porción, andemos como Él, ¿sí? Andemos como Él, porque la idea es que nosotros vivamos nuestra vida siendo cada día más y más como Jesús. Y hoy tocaremos algunos puntos y cerraremos realmente en ese punto principal. Pero me gustaría leer los 6 versículos, después oramos y le ponemos este tiempo en las manos de nuestro Dios. Mira lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como Él anduvo. Oramos. Te damos gracias, Dios, porque eres bueno, porque eres fiel. Gracias por la oportunidad que nos das en esta noche de venir a leer tu palabra, a estudiar tu palabra, a entender lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, Dios. Te hemos alabado, te hemos adorado, pero queremos en esta noche aprender de ti. Queremos caminar, queremos obedecerte, queremos estar viviendo arraigado completamente en tu amor, Dios. Permite que esta palabra quede grabada en nuestros corazones y permite que esta palabra pueda transformar nuestra vida de una manera completa, Dios. Te damos gracias, haz tu obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces Juan empieza a decirnos una de las razones de por qué escribe esta carta, y empieza diciendo, hijitos míos. Esto me habla que nos habla de con ternura, no es un regaño, sino es una manera tierna de decirnos por qué escribe estas cosas. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo
Y aquí vamos a detenernos tantito. Para que no pequéis. La idea de Juan es entender que nosotros debemos de vivir y caminar como Jesús lo hizo, como Dios nos lo manda, como Dios pide que nosotros podamos vivir. Pero el propósito de escribir esta carta es que aprendamos o que tengamos cuidado de no estar viviendo en pecado. Juan sabe que no podemos ser perfectos. Es imposible que alguien pudiera pensar y decir que ya no peca. Lo que hay una gran diferencia es en el de pecar y practicar el pecado. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque todos fallamos, todos cometemos pecado, todos hacemos cosas que todavía no son correctas delante de Dios, seguimos fallando, pero hay una gran diferencia en pecar a poder vivir una vida de pecado. Y una y otra vez Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, si hay algo que Dios hace mucho énfasis, es que nosotros podamos vivir en santidad y que nosotros dejemos nuestra vida de pecado y que dejemos de pecar. Simplemente como una referencia, hay una historia donde Jesús sana a un paralítico en el lago de Betesda. Esto está nada más, si quieren no vayan para allá, yo se lo digo nada más, en Juan capítulo 5. Y cuando Jesús llega y ve a este paralítico, en el versículo 8, Jesús le dice a este hombre: levántate, toma tu lecho y anda. Y hace un milagro Jesús en la vida de este hombre, porque no podía caminar, no podía, su vida estaba marginada completamente en esta situación. Y lo que hace este hombre es que se levanta, se va, pero va al templo. Y en el versículo 14 me dice así: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. Pero al final dice: no peques más. O sea, Jesús le dice a este hombre: hay un milagro en tu vida. Dios te ha cambiado, Dios te ha transformado, ahora puedes caminar, Dios te ha sanado. Pero el énfasis que Jesús le dice es: ya no peques más. Hay otra historia, ¿se acuerdan de aquella mujer? Está Jesús enseñando y le traen a una mujer que en el acto la habían tomado en el mismo acto de adulterio. Y está Jesús ahí y le dicen: la ley dice que esta mujer hay que apedrearla. Y cuando Jesús escucha esto, Jesús le dice: muy bien, pues cúmplanlo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y la historia me dice que Jesús empieza a escribir en la tierra, y poco a poco a ellos son evidenciados, se empiezan a ir. Y entonces Jesús levantándose o enderezándose, viendo que estaba ahí la mujer, le dice: mujer, ¿dónde están aquellos que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dice: ninguno, Señor. Y entonces Jesús le dice: ni yo te condeno. Y le dice: vete. Y no termina ahí, sino le dice: y no peques más. Creo que estos dos ejemplos que ahorita estoy mencionando me debe de llevar a mí a entender que una vez que Dios ha cambiado mi vida, o una vez que Dios ha sanado mi vida, me ha restaurado, me ha transformado, yo no puedo seguir viviendo de la misma manera. Yo debo de entender que si Dios ahora me ama y Dios me ha cambiado y me ha salvado, mi manera de vivir tiene que ser completamente diferente. Tengo que aprender a vivir en santidad, agradándole completamente a Dios. La instrucción es la misma que Cristo te dice a ti en esta noche. Yo no sé cómo caminas, cómo es tu vida diaria. Que pecamos, todos fallamos, pero el practicar el pecado es diferente. Y creo que lo que Jesús te quiere enseñar o decir el día de hoy es lo mismo. ¿Sabes qué? No peques más. No sigas viviendo en tu pecado. Y es increíble cómo nosotros, siendo hijos de Dios, siendo salvos, siendo restaurados, es increíble cómo somos llevados a querer volver a revolcarnos del pecado de donde Dios nos ha rescatado.
Es increíble. Es increíble que nosotros se nos han abierto los ojos y nos hemos dado cuenta que el pecado destruye las familias, el pecado destruye las vidas, el pecado destruye nuestra relación completamente. Y es increíble cómo en vez de salirse a un lado, seguimos tratando de pecar. De repente en la enseñanza que hemos aprendido, cuando la Biblia me dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarme de todos mis pecados y limpiarme de toda maldad, pudiera yo pensar y creer que como Él ya pagó mis pecados, los pasados, los presentes y los futuros, yo puedo vivir mi vida como yo quiera. Que acabo Jesús ya me perdonó, acabo ya soy salvo. Pero yo creo que tengo que aprender que cuando alguien realmente haya tenido un encuentro con Dios, no puede seguir viviendo de la misma manera. Mira lo que dice, vamos por favor todos a Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2 primeramente. A veces podríamos pensar, como quiera me va a perdonar, tan fácil. De repente hay una frase que dicen los muchachos, ¿verdad? Más vale pedir perdón que pedir permiso. Y a veces pudiéramos pensar que lo mismo es para con Dios. Como quiera me perdona. Pero dice Romanos 6, 1 y 2, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y esto me habla de continuar pecando. La Biblia me enseña que su gracia está sobre mí, y entre más hubiéramos pecado, su gracia es más grande. Pero la idea que a lo mejor alguien pudiera tener es, pues pequemos, porque entre más peque, más su gracia va a ser conmigo, más va a ser su amor. Entonces Pablo se hace esa pregunta: ¿vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Y el versículo 2 lo dice: en ninguna manera. Es una manera de reaccionar y decir: ¿estás loco? Claro que no. Dice: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y creo que este versículo es bien clave para todos nosotros. El ser cristiano no basta. El ser cristiano no basta con un día decir: creo en Jesús. El ser cristiano no basta con decir: voy a la iglesia. El ser cristiano no basta con decir: yo estoy apoyando en la iglesia, estoy dando mi dinero, mi diezmo, mi ofrenda, o estoy sirviendo. Eso no te hace cristiano. El cristiano es aquel que está dispuesto a dar su vida y cambia completamente en su manera de vivir. Por eso dice ahí: porque los que hemos muerto al pecado. Me habla de alguien que ya no quiere pecar más. Y la pregunta es: ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 6, brinquémonos al 6, ahí en Romanos. Dice: sabiendo esto, o sea, algo que ya lo saben, y ustedes también, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea ¿cómo? Destruido, a fin o con un propósito de que no sirvamos más al pecado. Leyendo esto a mí me hace entender algo. El ir a la cruz con Cristo no solamente es decir: sí creo que murió. No, el ir a la cruz con Cristo es estar dispuesto yo mismo a morir también. ¿Y morir a qué? Morir al pecado. La idea en nosotros debería de ser: yo ya no quiero pecar, ya no quiero ser el mismo de antes, no quiero hacer lo mismo que siempre. Yo no puedo pagarle a Cristo, a Dios, de una mala manera. Yo tengo que cambiar y vivir completamente diferente. Ya no puedo servir más al pecado. Brinquemos al versículo 11. Ahí mismo, Romanos 6:11 dice: así también vosotros, considerados muertos, ¿a qué? Al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Creo que
claro está en estos versículos, donde me debe llevar a mí a entender que yo no puedo estar viviendo en el pecado ni haciendo cosas que a Dios no le agrada. Y ese debería ser un tiempo para cada uno de nosotros examinarnos y darnos cuenta en qué pudiéramos estar fallando. Ahora, cuando uno está en Cristo, tenemos la capacidad y la libertad de decirle no al pecado. O sea, nosotros podemos tener la voluntad, el deseo en Cristo de decir no al pecado. ¿Por qué? Porque antes lo obedecíamos porque era nuestro amo. Pero Jesús venció a la muerte, venció el pecado, nos hizo libres del pecado. ¿Para qué? Para que nosotros ya no estemos bajo el dominio del pecado. Mira lo que dice Primera de Pedro, vamos para allá por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Primera de Pedro 4, del 1 al 3. Dice de esta manera: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Cuál pensamiento? Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Para qué? Verso 2: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme ¿a qué? A la voluntad de Dios. Dice el versículo 3: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo Pedro es: ya no podemos estar viviendo conforme a la carne. Somos una iglesia diferente, una iglesia santa, una iglesia pura. No podemos estar viviendo conforme a la carne. Tanto así que dice ahí: el tiempo que me resta lo tengo que hacer agradándole a Dios conforme a su voluntad y no conforme a las concupiscencias. No puedo estar viviendo de la misma manera. Que el tiempo que viviste en pecado te sea suficiente. Entonces Dios está llamando a que nosotros vivamos en santidad, que podamos vivir completamente diferente. Ahora, piensa un instante. Quiero detenerme para pensar un instante, porque muchas veces pudiéramos estar pensando, incluso ahorita, decir: bueno, pues yo realmente no peco mucho, porque yo malo no soy. Bueno, yo como que ya no fumo, ya no tomo, y pudiéramos pensar que como que ya la libramos. Pero la Biblia me puede mostrar que a lo mejor, gracias a Dios, ya no estoy en esos vicios, pero puedo tener otros tipos de vicios en mi vida, como el coraje, como la crítica, como el chisme, la murmuración, como la envidia, como el querer más, el envanecerme. Entonces yo tengo que examinarme. Y sería una locura y una tontería, perdón por la palabra, pensar que yo no necesito ser limpiado por Dios, cuando la Biblia me enseña que todos los días tengo que venir delante de Él para poder presentarme limpio ante su presencia. Tengo que venir y confesar mis pecados delante de Él. Pues todos pecamos, todos fallamos. A veces, incluso la Biblia me dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. Hay cosas que a veces ni nos damos cuenta. El salmista decía: Dios, líbrame de los pecados que me son ocultos, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos fallando y estamos pecando. Entonces no pudiera yo pensar que estoy bien. Al contrario, tengo que entender todos los días que que lo necesito cada día más a Él. Entonces un error podría ser pensar que alguien ya no peca, ¿sí? El que alguien pudiera pensar y decir: ya no pecamos, o ya
Ese es un error. Porque la Biblia lo leímos la semana pasada, el que dice que no peca, le hacemos a él mentiroso, porque todos seguimos fallando. Por eso Juan está escribiendo esta carta con ese propósito de ¿qué? De dejar de pecar, hijitos. Estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Ahora, hay una verdad que la Biblia nos enseña, que aunque pecamos, nosotros pudiéramos de decir no al pecado, porque lo más lógico sería, uy, pues todos pecamos, todos lo hacemos. Esa no es la idea de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, un pasaje que los de navegantes se lo deben de saber. Primera de Corintios 10, 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces la Biblia me muestra que cuando viene una tentación que me puede incitar a pecar, Dios siempre me va a mostrar una salida para no pecar. Y eso es una ventaja que Dios nos pone, pero es lo que yo tengo que tomar. Lo peor que yo pudiera pensar es, pues todos lo hacen, o así soy yo, o simplemente a veces decimos, ay Dios, pues perdóname, ya lo hice, o lo voy a hacer. Y no es así. Yo debo de aprender a caminar en Dios para no pecar más. Si regresamos a Juan, ahí en el capítulo 2, estamos en el versículo 1. Leímos la primera parte que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y luego me dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y aquí algo que pudiéramos aprender: abogado tenemos. Este abogado, la Biblia me dice que es el Paracletos. Este es un consolador, alguien de la misma sustancia, igual a Jesús, que es el Espíritu Santo, y que es un abogado, o es alguien que está a tu lado, alguien que te puede ayudar a salir de donde tú no puedes salir, alguien que te puede ayudar cuando ya no puedes más. Entonces este es Paracletos, o este abogado, porque dice: abogado tenemos para con el Padre. Y este abogado, ¿quién es? Dice: a Jesucristo el justo. Y entonces puedo entender algo. El Padre es un juez, el Hijo es un abogado justo. La Biblia me dice, ahí nada más como los que anotan, en Primera de Pedro 3:18, que el justo murió por los injustos. Me la dio un abogado justo. Primera de Juan 3:5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Entonces hay un juez que está al frente, hay un abogado que es el que nos defiende, que es Jesucristo. Y mira lo que dice el versículo 2. Primera de Juan 2:2 dice: y Él, hablando de Jesús, o el abogado, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Esta palabra propiciación significa acción que apacigua la ira de Dios, a fin de que su justicia y santidad sean satisfechas, y así perdonar nuestro pecado. Otra vez lo voy a volver a decir: propiciación, acción que apacigua la ira de Dios, a fin de que su justicia y santidad sean satisfechas. A fin de que su justicia y santidad
sean satisfechas y así perdonar nuestro pecado. En otras palabras, Jesucristo es el único que puede cubrir y quitar nuestro pecado para siempre. Por eso ahorita leíamos, Él apareció para quitar nuestros pecados, porque en Él no hay pecado. Y puedo verlo de esta manera, quizás de una manera más visible. Primero, hay un juez. ¿Quién es el juez? El Padre, ¿verdad? Dios, el Padre. Hay un abogado. ¿Quién es? Jesucristo, el Hijo. Hay un acusado. ¿Quién es el acusado? Nosotros, ¿verdad? Somos los acusados. Y hay un acusador, que es Satanás. Satanás todos los días, día y noche. La Biblia me dice que Él es nuestro acusador con el Padre. Él va y le dice: mira lo que hizo, mira lo que hace, mira lo que habla, mira lo que piensa, mira lo que actúa. Así nos dice la Biblia, que es el acusador. Ahora, ¿saben cuál es lo más impresionante de todo? Es que no miente, porque le dice la verdad al Padre, ¿no? Está diciendo: mira cómo sigue hablando, mira cómo se comporta, mira, y eso que se dice cristiano, mira cómo dice, mira cómo camina, mira lo que va, mira lo que dice. Y nos acusa. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Es una realidad. Y voy a leerles un párrafo que saqué de un estudio, de un comentario, en cómo podemos quizás ver esto del juez, del abogado, del acusado y del acusador. Dice: es como estar parados, acusados en la corte celestial. Entonces imagínate que tú estás de pie ante una corte celestial, como lo vemos en las películas, ¿no? Donde está el juez, donde estás tú como el acusado, y donde está el abogado defensor y el abogado que está acusando, ¿verdad? Y dice: frente al justo juez, que es Dios el Padre, nuestro abogado, que es Jesús, se levanta para responder a los cargos y dice: Él, o sea, tú, es completamente culpable, su señoría. Es más culpable de lo que se le acusa, y ahora delante de usted confiesa todo. De repente el juez, que es Dios, suena el mazo y dice: ¿cuál es su sentencia? Y nuestro abogado, que es Jesús, contesta: su sentencia debe ser la muerte. Él merece toda la ira de este tribunal. Y mientras está pasando todo esto, el acusador, que es Satanás, quizás se está divirtiendo mucho con lo que está escuchando, porque dice: son culpables o están siendo culpables. Incluso pareciera raro, ¿verdad? Pero aquel que nos iba a defender, de repente está diciendo: no, sí son culpables. Y no solamente con eso, lo que se dice, sino son mucho más culpables de otras cosas. Y entonces el abogado dice: es culpable, y admite su culpa. Y podemos ver el castigo. Pero en ese momento, el abogado, que es Jesús, pide acercarse al juez. Y al acercarse, simplemente le dice: papá, este me pertenece. Yo pagué su precio. Yo ya llevé el castigo y la ira que él merece. Y entonces suena el mazo del juez una vez más y dice: es culpable de los cargos. El castigo ha sido cumplido y satisfecho estoy. Nuestro acusador, que es el diablo, empieza a enloquecer y dice: ¿no lo vas a poner a prueba? Aunque sea en libertad condicional. Y el juez dice: no, el castigo ha sido cumplido en su totalidad por mi hijo. No hay motivo para ponerlo en libertad condicional. Después el juez
se dirige a nuestro abogado, que es Jesús, y le dice: hijo, dijiste que este te pertenece, lo dejo bajo tu cuidado. Y luego dice: caso cerrado. O sea, me habla de cómo Jesús es el que intercede por nosotros. Que somos pecadores, que somos culpables, que merecíamos el castigo, merecemos el castigo. Y hay mucho más de lo que a lo mejor nos damos cuenta, que somos culpables. Pero hay una gran diferencia: Jesús ya pagó por todo por nosotros. El castigo que merecíamos, el veredicto que merecíamos, la muerte, Él lo llevó con un solo propósito: de que tú el día de hoy no seas castigado por lo que has cometido, porque Él cubrió o llevó el castigo que era sobre nosotros. Y aunque de repente el acusador, Satanás, vaya, acusa al Padre, el abogado que tenemos, que es Cristo, nos limpia o nos defiende de todo tipo de acusación. Y entonces puedo entender lo que la Biblia me dice en Romanos: que al que está en Cristo, ninguna condenación hay. Somos limpios, somos transformados por el abogado que tenemos, por Jesucristo. Él lo pagó todo. Y creo que esto nos debe de llevar y animarnos a vivir una vida firme con Dios. Todo lo hizo por amor a nosotros. Él sabía la sentencia que merecíamos, que era la muerte, y Él lo llevó por nosotros. Por eso dice ahí en el versículo 2: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Interesante, porque aún los que no han creído en Él, Cristo murió aún por ellos. Jesús pagó el pecado de todos nosotros. El único que tiene poder para quitar los pecados completamente es Él. Versículo 3, sigamos más adelante. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Y aquí hay algo que Juan dice: ¿quieres saber si realmente tú le conoces? Y dice: si guardamos sus mandamientos. Una evidencia que realmente conozco a Jesús es que estoy cumpliendo, obedezco sus mandamientos. Y creo que esto es un buen punto para nosotros. ¿Cómo saber que alguien es cristiano? La Biblia me dice: porque guarda sus mandamientos. Versículo 4: y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos o no le obedece, el tal es mentiroso. Y una vez más, creo que estuvimos la semana pasada, y la verdad no está en él. La verdad es Jesús. Entonces, la Biblia es bien clara, hermanos, porque pareciera de repente que cualquiera es salvo. Y no creo que se me malinterprete, porque la salvación está al alcance de todos, y es un regalo que Dios le da a todo aquel que quiere. Es algo, no hay que pagar ni hacer nada. Pero una evidencia de que alguien ha nacido de nuevo es que no vive en el pecado todavía, siempre. Una evidencia que alguien ha nacido de nuevo es que obedece todos los mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. Veamos unos versículos. Primera de Juan 3:23. Primera de Juan 3:23 dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces aquí hay un punto importante, y yo lo estuve escuchando en la mañana. Estaba viendo unos videos y salió un comentario de un pastor que decía: ¿sabes cómo sabes si tú realmente eres un cristiano? Y él decía, y se quedaba en silencio, y después decía: cuando aprendes a amar a tu hermano. Y es una realidad. Primera de Juan 4:21. Primera de Juan 4:21 dice:
y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también ¿a quién? A su hermano. Hay una gran evidencia en eso. El amar a Dios me lleva a poder amar a mi hermano. Jesús mismo lo mencionó. Mira, vamos a Mateo 22:35. Del 35 al 40, leamos tantito. Mateo 22:35 dice así: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, o sea, es igual: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos, más bien, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El amar a tu prójimo, el amar a tu hermano, el estar bien, eso es parte de poder conocer a Dios y mostrar tu amor. Pero para eso nosotros necesitamos conocerle completamente a Él. Dice Juan 17:3. Juan 17:3 dice: y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Para poder tener una relación correcta con Dios, tengo que aprender a conocer al Padre y conocer al Hijo y amar también a mi hermano. Esto es una relación. Dios lo ha puesto de esa manera. Ahora, ¿por qué estoy hablando del amor si estamos hablando del pecado? Porque yo creo que el pecado muchas veces me lleva a dañar, a herir, a lastimar y a hacer cosas que dañan a mi hermano. Y cuando hablo de mi hermano, puede ser mi esposa, puede ser mi esposo, pueden ser mis hijos, pueden ser mis padres, pueden ser amigos, pueden ser desconocidos. Me habla del que está a tu lado. La importancia de buscar a Dios todos los días, vivir para Él, agradándole, leyendo la Biblia para conocer sus mandamientos, para guardar sus mandamientos. Tengo que darme cuenta. Si yo no leo la Biblia, no me puedo dar cuenta de que soy orgulloso quizás. Si yo no leo la palabra, no me voy a dar cuenta que tengo resentimiento y que me es difícil perdonar. Si yo no leo la Biblia, no voy a poder entender que la Biblia me dice que ames a tu enemigo, aquel que habla de ti, aquel que te lastima, aquel que te hiere, aquel que te pone las tripas así como te hace nudo, ¿verdad? Y la Biblia, ¿qué te dice? Defiéndete, maldícelo, golpéalo. Él le dice todo lo contrario, te dice: ámalo, bendícelo, ora por él. Y el ejemplo más claro es Jesús, porque esto me ayuda a entender que si yo le conozco, vivo para Él, tengo que ser diferente, tengo que vivir como Cristo vivió, andar como Él anduvo. Entonces de repente cuando en la enseñanza que estamos leyendo es bien fácil decir: pues ya todo lo conozco. Yo sé que Él murió por mis pecados, yo sé que Él no quiere que peque, yo sé que Él fue la propiciación por mis pecados, me perdona si confieso. De repente teológicamente lo puedes conocer todo. Y ese no es el problema. El problema es si lo estamos viviendo. ¿Cómo es mi comportamiento? ¿Cómo es mi estilo de vida? ¿Cómo es mi manera de vivir para con los demás? Porque mira lo que dice el versículo 5, otra vez regresando ahí en Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 5, dice: pero el que guarda su palabra, o sea, el que la conoce, el que la cumple, el que la obedece, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y es tan claro. Realmente cuando uno va conociendo a Dios a través de su palabra, su vida tiene que ir cambiando por completo. El amar a Dios me tiene que llevar a amar a mi enemigo, a mi amigo. Que de repente
De repente nosotros, nadie a sí mismo se engaña. Y muchas veces nosotros sabemos cómo nos comportamos, cómo actuamos y cómo somos. ¿No es cierto? A veces se hace las cosas, dicen por ahí, con cola, ¿no? Y a veces así con jiribilla. Y a veces lastimamos. Y a veces somos malos. A veces actuamos mal. Y lo más triste es que decimos que somos cristianos. Es que no sabe lo que me están haciendo. No se compara con lo que Jesús estuvo pasando. Y creo que nosotros tenemos que aprender a decir: yo tengo que ser diferente. Yo tengo que vivir diferente, actuar diferente. Pero me están lastimando pero me están ofendiendo ¿no es cierto que Jesús mismo nos ha dicho que en el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones, pruebas, tribulaciones? Pero también te dice: no te preocupes, yo los he vencido. Y te dice: y yo estoy contigo. Y luego también te dice: y soy tu abogado, y también soy tu vengador, y a cada uno le daré el pago según lo que ha hecho. O sea, no tenemos un Dios que no se compadece de nosotros, pero es un Dios que me lleva a que puedas entender que si tú obedeces su palabra, guardas su palabra, realmente el amor de Dios se va a perfeccionar en ti. En otras palabras, lo puedo leer así: en verdaderamente el amor de Dios ha madurado. Porque es fácil ver niños peleándose, pero deberíamos nosotros vivir completamente diferente. Amar. Dios no me llama a amar, Dios me llama a ser diferente, porque Dios es amor. Es más, Jesús, mira lo que dice en Juan 14 del 21 al 23. Juan 14 del 21 al 23 dice de esta manera: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es, ¿qué dice? El que me ama. Y aquí aprendo otra cosa, ¿no? Es bien fácil decir: Dios, yo te amo. Pero Dios dice: ¿sabes quién es el que me ama? El que tiene mis mandamientos y los guarda y los obedece. Y luego dice: y el que me ama, o el que guarda sus mandamientos, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mientras yo voy avanzando y voy entendiendo cómo Dios me ama y cómo Dios tengo que amar a los demás, Dios empieza a manifestarse en mi vida. Versículo 22 le dice: y le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y responde Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada. Esto lo vimos el primer capítulo, donde Dios quiere hacer una relación conmigo, donde Dios quiere tener una morada conmigo. Pero yo tengo que aprender a vivir de una manera diferente. La Biblia me dice que tengo que aprender a permanecer. Terminemos con el último versículo de la carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice de esta manera: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La palabra permanecer me habla de habitar, de morar, de estar permanentemente en un lugar. En otras palabras, dice así: aquel que dice que está en Cristo, aquel que se dice que es cristiano, aquel que dice que es una nueva criatura, ese tiene que andar, caminar y vivir como él anduvo. Y yo pudiera terminar, hay mucho que yo pudiera decir de este versículo, porque tendríamos yo que pensar es cómo vivió Jesús en esta tierra, porque yo tengo que vivir como él vivió. Lo primero que puedo aprender es que algo que tuvo Jesús
fue una estrecha relación con su Padre. Y lo hemos dicho muchas veces. A Jesús lo vemos orando una y otra y otra y otra vez, siendo quien era, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios. Quizás pudiéramos pensar y decir, pues si era Dios, ¿por qué hablaba tanto con Él? Necesitaba pasar tiempo con su Padre. Y si Él lo necesitaba, ¿cuánto más no lo necesitamos nosotros? Nosotros tenemos que aprender a tener una relación estrecha con Dios, orando. Vemos a Jesús agradándole al Padre. Una y otra vez vemos en la Biblia que se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, en el cual me agrado. Y eso me ayuda a entender algo. Yo debo de vivir, caminar mi vida cristiana agradando a Dios en todo lo que yo hago. Y la pregunta sería, es directa, es: ¿tú crees que Dios se agrada con tu manera de actuar? ¿Tú crees que Dios se agrada con lo que tú hablas o como tú hablas? ¿Tú crees que Dios se agrada como contestas? ¿Tú crees que Dios se agrada como amas a tu prójimo? ¿Tú crees que Dios se agrada con tu vida? Yo creo que hay mucho que meditar. Porque otra cosa que puedo ver cómo Jesús anduvo caminando, viviendo, haciendo la voluntad del Padre. Y la pregunta para nosotros es la misma. Yo creo que esto me debe llevar a entender que en la vida cristiana, aunque puedo decir que es gratis porque Dios me la da, tengo que entender que me habla de ese crecimiento y esa madurez, y no me puedo quedar donde ahí estoy. Tengo que examinarme y saber si estoy haciendo la voluntad de Dios o no. Si hago la voluntad de Dios o hago la mía. Si le estoy sirviendo, porque Jesús dice la palabra que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. La pregunta es: ¿estoy dando mi vida por los demás? Bueno, no hablo de morir en una cruz, pero sí hablo de salir y evangelizar y hablarles a ellos. ¿Qué fue algo que hizo Jesús? La Biblia me dice en Filipenses que fue obediente hasta la muerte. Y luego me dice, y no cualquier tipo de muerte, sino una muerte de cruz horrenda, horrible. Y me muestra que Jesús es obediente. La pregunta es: ¿vivimos en esa obediencia nosotros? ¿Estamos viviendo agradando a Dios? Creo que este versículo me tiene que llevar mucho a pensar y a meditar. Cada uno podríamos hacer un devocional nada más de este versículo. El que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. Ahora, ¿se acuerdan que la semana pasada vimos una parte donde dice: si decimos que tenemos comunión, si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no hemos pecado? Y dijimos que hay gente que dice, aquí también me muestra, dice: el que dice que permanece en Él. Puede haber gente que dice que permanece y su vida realmente no está viviendo en Cristo. Pero la evidencia más clara es que aquel que se dice cristiano tiene que vivir como Él vivió. El día domingo hablábamos un tema con los jóvenes y hablábamos también de vivir en santidad y todo. Y yo le decía a los jóvenes, le dije de esta manera: cuando estamos en una clase y vemos un tema, normalmente el maestro acaba el tema, acaba la clase, y lo que sigue es examen la próxima semana, ¿cierto? ¿Por qué examen? Vamos a ver si aprendieron. Y vamos a ver. Y yo les dije: cuidado, porque hoy Dios nos ha hablado y puede ser que llegando a tu casa, yo le dije, mañana puedes tener un examen, o llegando a tu casa, Dios te pone el examen, ¿no? Y estábamos hablando del carácter, de enojarte mucho y todo eso. Y en la casa andábamos, llegamos a la casa y de repente, pues normal, de repente alguien se
Lava las vasijas. No, porque yo hoy está reprobando el examen, ¿verdad? Vas a reprobar el examen. Porque hablamos de una actitud. Y lo comento esto, ¿por qué? Porque creo que Dios te está hablando el día de hoy para que vivas en santidad y seas diferente. Y tienes que entender algo, Dios va a ponerte a prueba. Porque si tú vences la prueba, vas a subir de nivel, y habla de una madurez. Pero también te puede evidenciar si no estás entendiendo la palabra, y vas a fallar y vas a caer. O sea, saliendo de aquí, tú tienes que aprender que tu manera de hablar tiene que ser como la de Cristo. Ahora, no crean que Jesús hablaba como en las películas, ¿verdad? Con la mano así, mis pasos dejo y mis pasos doy, no como el mundo me la da. Entonces llegas a tu casa, oye papá, ¿qué vamos a cenar? Hoy no sabemos qué cenaremos. Ayunaremos porque el Padre lo ha dicho. O sea, no queremos que actuar de esa manera. Pero lo que sí vamos a actuar, o lo que sí vamos a vivir, es amor, cuidado, mi intimidad con Dios, obedecer, servir, hacer su voluntad. ¿Sí me explico? Tengo que ser diferente. No puedo vivir de la misma manera en que he vivido siempre. Si soy cristiano, si soy un hijo de Dios, si me ha transformado, si me ha cambiado, tengo que hacer lo que Él me pide: amar a Dios sobre todas las cosas. Y número 2, amar a mi prójimo como a mí mismo. Caminar como Él, andar como Él, hablar como Él, vivir como Él, vivir como Cristo vivió en este mundo. Si es que decimos que somos cristianos. Póngase.